Hola, sean bienvenidos todos a esta cápsula educativa, en la cual vamos a hablar un poco acerca de la escritura e inclusión, presentado por Angie Soracán y Michelle Flores. Continuamos con la introducción acerca de lo que es la escritura y la inclusión. En el siguiente video se aportará información muy valiosa sobre los procesos de la escritura con respecto a la inclusión y la unión que estos dos aspectos conllevan para el desarrollo de los ambientes académicos en los estudiantes, que lo requieren de una forma más detallada como aquellos que vivencian alguna condición. Bueno, en este sentido, la escritura es una tarea que implica aquellos procesos de interacción entre la cognición, la metacognición, aspectos isomotrices, también aspectos, por supuesto, y uno de los más importantes, el emocional. Es decir, que la tarea de escribir, pues esta no depende de un conjunto de habilidades ejecutivas del todo intelectuales, sino pues que también para verse influida por aspectos un poco más temperamentales, motivacionales y emocionales. La escritura es una de las 4 habilidades básicas desarrolladas por el hombre en su dimensión comunicativa. Por este motivo, pues es valorada como una herramienta, un instrumento de la humanidad que permite no solo lo que es la interacción con otros individuos, sino que también se da lo que es la época y la visión que tenemos sobre ese mundo. A diferencia de la oralidad, pues la escritura propone como esa ruptura del espacio temporal y de las relaciones entre el emisor y el receptor. Dentro de esto, pues podemos decir que está establecido como una distancia del habla y su contexto. Aquí se quiere plantear, pues se amplía todas estas posibilidades de la palabra y su trascendencia que tiene. Esto es un hecho pues que se otorga a una importancia histórica y se ha sido como esa base de la evolución de la sociedad humana. Aquí la mayoría de las producciones textuales o escritas tienen como esa finalidad comunicativa y se escribe ¿para qué? Para poderle comunicar a otros o darnos comunicar y también que ellos puedan como comprender ese mensaje. Sin embargo, dentro de las instituciones o las escuelas, la lengua escrita pues ha perdido como su dimensión comunicativa y cognitiva transformadora de ese conocimiento. Cabe resaltar que esas dimensiones comunicativas o ese proceso de la escritura es procesual en ese desarrollo de las etapas a partir de la percepción global en contacto con la realidad, y esta realidad pues tiene que ver con lo que es lo auditivo, lo visual, lo que tiene que ver la actividad físico-motriz, la práctica de los procesos lingüísticos y orales, y además tiene que ver con todas estas necesidades intrínsecas fisiológicas que interviene o que hace parte de lo corporal, de lo emotivo, y se constituye lo que es el proceso del aprendizaje en cuanto a para ese desarrollo de la escritura. Entonces esto es fundamental en todo este proceso de Bueno, ambas habilidades son inseparables, ya que estas son como ese proceso, como ese resultado mental y que implica lo que es la parte de codificación y descodificación de la información del cerebro. En ambas palabras, pues en lo que se puede dar, si el niño no aprende cómo a escribir correctamente, puede tener ciertas dificultades en cuanto a la lectura y también en la parte de la comprensión de textos completos, también como ese contexto de cada una de las palabras y las frases, y sobre todo en la parte de la identificación de esa ortografía. Por ende, si el niño no aprende correctamente a escribir o no tiene como ese proceso de la escritura, se fomenta como esos problemas. Y estos problemas pues puede afectar lo que es la parte de la falta de control, automático. También puede provocar los retrasos de ese aprendizaje y afectar en las capacidades, como de tomar notas, y sobre todo afectaría los problemas de la concentración. Es difícil, desprenderse de los malos hábitos y sobre todo en lo que tiene que ver la importancia que es para los niños. Para que ellos aprendan a escribir bien desde que ellos inician este proceso escolar, y sobre todo como las herramientas de escritura que pueden ser una excelente
motivación para que ellos empiecen a desarrollar ciertas habilidades y sobre todo como esas competencias de la escritura. Dentro de esto se puede fomentar lo que es el desarrollo de las habilidades, digamos, animándolos, por ejemplo, con escrituras de hacer listados del mercado, también cartas a Papá Noel y sobre todo pues haciendo como cartas a ciertas personas. Entonces es importante la escritura en todo este proceso de los estudiantes cuando están iniciando el proceso escolar y sobre todo pues aquí empieza como a desarrollarse estas habilidades y fomentar lo que es la parte del conocimiento para que sean reflexivos acerca de un tema o en algo en especial. Entonces es importante todo este proceso, tanto de la escritura y que ayude como que a los estudiantes comprendan en todo este proceso educativo o de formación. Ahora bien, en cuanto a la inclusión para la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a lo que es la diversidad de las personas y a las diferencias, digamos, individuales. Esto es entendido, digamos, que la diversidad no es un problema, sino es como esa oportunidad para poder enriquecer lo que es la parte de la sociedad a través de la actividad participativa, de lo que es en la familia, en la vida familiar, en la parte de la educación, en el trabajo y en general también en todos esos procesos sociales, culturales y de todas las comunidades. Además, la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. También esta involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema poder regular para educar a todos los niños y las niñas. Se basa también en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y por supuesto de lo que hemos estado hablando de aquellas necesidades de aprendizaje, que estos son distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados y programados. Los programas deben estar en marcha, ¿sí? Teniendo en cuenta esta amplia diversidad de dichas características y necesidades. Además, esta se ocupa de aportar respuestas que sean pertinentes a toda la gama de las necesidades educativas, por supuesto en contextos pedagógicos, escolares y uno de los más importantes que son aquellos extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos al fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar un aprendizaje, por supuesto, exitoso para todos los niños e incluso también los jóvenes, porque ellos también hacen parte de estos grupos. También hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación. Tiene que ver también con el acceso de la participación y aprendizaje que sea muy exitoso en la educación de calidad, por supuesto, para todos, siendo una educación incluyente. 3. Esto tiene que ver con remover todas aquellas barreras que ocurren cuando se van a llevar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginación. Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o miembros de un aula. También es importante que se relacionen con pares de la misma edad y que entre ellos puedan contribuir en sus aprendizajes. Además, la inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo, la comunidad de los colegios locales. Además, esta inclusión se ve más como un enfoque a la educación que como un conjunto de técnicas educativas.
Algunos autores destacan que la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa y por supuesto que haya una respuesta escolar. La educación significa que todos los niños y niñas y jóvenes con o sin discapacidad, con dificultades, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas, ya sea a nivel del preescolar, a nivel del bachillerato, de la secundaria, incluso de la educación superior como la universidad, con un área de soportes pues que sea apropiada. Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niños, tiene que ver es con la calidad de la experiencia, con la formación de apoyar en su aprendizaje, sus logros, su participación total en la vida de la institución, es decir, que el maestro en realidad se comprometa a diseñar material para este tipo de personas y generar una inclusión. Otro aspecto importante es la vulnerabilidad, ¿sí? Cuando se enfrentan a contextos sociales desfavorables, ya sea por razones económicas o incluso culturales, educar se hace un poco más difícil. Se convierte ciertamente en una tarea bastante ardua y compleja debido a la escasa cultura que arropa a estos escolares que se encuentran en contextos familiares muy vulnerables. Además, se dice que el medio refuerza esta condición. La vida cultural que se respira en estos contextos desfavorecidos pues siempre es escasa y en muchas ocasiones incluso nula. Por consiguiente, una de las mayores dificultades o condiciones sociales que intervienen en nuestra sociedad es sin duda alguna pues la pobreza. Los padres son los primeros desfavorecedores y potenciadores del aprendizaje de sus hijos. Es en el hogar donde se construye la base de la educación. El apoyo de la familia es algo fundamental. La participación activa y el compromiso por parte de los padres genera un proceso educativo escolar con mayor logro y beneficios. La mayoría de los padres de familia pues presentan favores que son los que alteran y perjudican seriamente la labor y la responsabilidad educativa. Uno de ellos es, por ejemplo, el bajo nivel formativo que tienen los padres de familia, la falta de fuentes laborales, el cobro de salarios mínimos. Los padres pues son cesantes de aquella pobreza, ¿sí? Todos esos indicadores negativos avalan y confirman al respecto lo que sin duda alguna pues significa que el contexto socioeconómico y cultural sí afecta de alguna forma esa manera de relacionar los individuos dentro del ámbito educativo. Además, los individuos entre sí, dentro de esto, pues puede inferirse que existe una alteración importante en aquellos microsistemas que son en cuanto a los ambientes escolares y familiares, que como es obvio está impidiendo ese desarrollo, un desarrollo que debe ser formal en los niños que frecuentan este tipo de escuela, cuya imagen pues se manifiesta muy especialmente en el conjunto de déficits académicos. Esto siempre se va a mostrar en un descenso en los aprendizajes que les acompañan permanentemente a estos alumnos. En cuanto a la simbiosis que ocurre entre la escritura e inclusión, los estudiantes con dificultades de aprendizaje o problemas de escritura pueden, digamos que presentar, además de una dificultad cognitiva, también está asociado a lo que tiene que ver con las tareas. Es un patrón también que es motivacional, que puede ser negativo, y también una menor percepción en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, en aspectos importantes en el desarrollo del estudiante. Aquí está asociada en lo que es en la parte del apoyo emocional, también las dificultades de la autoestima y sobre todo los mayores niveles de estrés y lo que es la parte de los niveles de frustración académicos. Dentro de esto, pues se puede, digamos, como resaltar o digamos que es imprescindible en las intervenciones dirigidas a lo que es la estimulación y sobre todo lo que es la mejora de esa escritura. Se centra entre lo que es tanto los aspectos más cognitivos relacionados con los procesos implicados en la escritura, como son los aspectos motivacionales y emocionales. Estos están derivados para la dificultad académica y pues para poder, digamos, como generar ese ambiente inclusivos, que es una responsabilidad para poder, digamos, ofrecer espacios formativos donde le permita, digamos, al educando formar capacidades con los cuales puede interactuar en la comunidad académica.
Al mismo tiempo, pues se puede formar, digamos, como ciudadanos activos, reflexivos, responsables en sus tomas de decisiones. Este territorio conceptual también tiene que ver de la parte de la inclusión educativa, de la cual se, digamos, como que se sucesa como todos estos procesos, y aquí tiene que intervenir la parte de esta inclusión que requiere expandir todos estos límites para poder incluir todas esas realidades, como tiene que ver digamos como ese problema que se da, y sobre todo también que coincida directamente con esta organización tanto política, social y económica que tiene que ver en Colombia. Esta parte de la deserción es importante para la parte escolar, ya que esto es un problema que el estudiante no ha propiciado, y sobre todo en eso se llama la exclusión. En el sistema social crea como todas esas condiciones para que exista como esa exclusión, y de ahí va más allá de esta realidad. La educación pues está como perdiendo su condición de medio por la promoción social. Entonces todos estos factores hacen que no, digamos, como no tenga un desarrollo más amplio, y sobre todo se atrasen en todo este proceso. Entonces es importante ir como evolucionando o partiendo de ciertas estrategias que se pueden ir como manejando e utilizando en todo este proceso de la inclusión, para que haya como mejor, digamos, desarrollo en los estudiantes de este tipo. Gracias, espero les haya gustado nuestra cápsula educativa de hoy. Hasta luego.